Érase una vez un hombre llamado Lázaro. Vivía en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, junto a sus dos hermanas, Marta y María. Los tres eran muy queridos por Jesús y, cada vez que él pasaba por su pueblo, se quedaba en su casa. Allí compartían momentos de alegría, escuchaban sus enseñanzas y experimentaban el amor y la amistad que Jesús les brindaba. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, sino alguien especial, alguien en quien confiaban con todo su corazón. Pero un día, Lázaro se enfermó gravemente. Al principio, Marta y María pensaron que pronto mejoraría, pero con cada hora que pasaba, su salud empeoraba. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús. «Señor, el amigo a quien amas está enfermo». Sabían que él tenía el poder de sanarlo, pues lo habían visto hacer milagros impresionantes con otras personas. Creían que al recibir la noticia, Jesús vendría de inmediato. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Jesús no se apresuró a ir. En lugar de partir enseguida, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus discípulos no entendían por qué no iba rápidamente, pero Jesús les dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para mostrar la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hasta que un día, después de esperar y esperar, Lázaro murió. La tristeza invadió el hogar de Marta y María, y sus corazones se llenaron de dolor y confusión. No entendían por qué Jesús, su amigo y su esperanza, no había llegado a tiempo para salvarlo. Sus vecinos y amigos vinieron a consolarlas, pero la ausencia de Jesús se sentía aún más profunda en su tristeza. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús finalmente les dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea nuevamente». Ellos se preocuparon, porque sabían que los líderes religiosos en Jerusalén querían hacerle daño, pero Jesús les dijo con firmeza: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin comprender del todo, pensaron que si Lázaro solo dormía, pronto mejoraría. Pero Jesús les habló con claridad: «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean, pero vamos a él». Cuando Jesús llegó a Betania, encontró un ambiente lleno de luto y llanto. Marta, al enterarse de que Jesús estaba cerca, corrió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo con el corazón dolido. Pero Jesús la miró con amor y respondió: «Tu hermano resucitará». Marta asintió, pensando que hablaba del día final, cuando Dios resucitaría a los justos. Pero entonces Jesús dijo algo sorprendente: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto? Marta, con fe, respondió: «Sí, Señor. Creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo». María, que había permanecido en la casa, también salió a recibir a Jesús y, al verlo, cayó a sus pies llorando. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo, repitiendo las palabras de su hermana. Jesús vio su dolor y el de los que estaban allí con ella, y su espíritu se conmovió profundamente. Jesús comenzó a llorar. La multitud observó con asombro. Algunos dijeron: «Miren cuánto lo amaba», pero otros murmuraban: «Si pudo sanar a los ciegos y hacer milagros, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera?». Jesús, profundamente conmovido, pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Cuando llegaron, vieron que era una cueva sellada con una gran piedra. Entonces, con voz firme, ordenó: «Quiten la piedra». Marta, sorprendida y preocupada, le dijo: «Señor, ya han pasado 4 días, y su cuerpo tendrá mal olor». Pero Jesús le respondió con paciencia: «¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios?». Los hombres que estaban allí removieron la pesada piedra de la entrada de la tumba. La multitud observaba en un profundo silencio, esperando ver qué haría Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: «Padre,
Gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste». Y después de orar, Jesús alzó la voz con autoridad y gritó: «Lázaro, sal fuera». Hasta que finalmente algo asombroso sucedió. De la oscuridad de la tumba se escuchó un ruido. La multitud contuvo la respiración. Algunos se miraron entre sí con incredulidad. Y entonces Lázaro salió de la cueva. Estaba envuelto en vendas, con el rostro cubierto con un lienzo, tal como lo habían enterrado. Pero estaba vivo. La gente gritó de asombro. Algunos dieron un paso atrás. Otros comenzaron a llorar de emoción. Marta y María se quedaron paralizadas por un momento, hasta que corrieron hacia su hermano, que se quitaba las vendas con ayuda de los presentes. Jesús, con calma y con la misma autoridad con la que lo había llamado, dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Lázaro respiró profundamente. Miró a su alrededor y vio a sus hermanas llorando de alegría. Había regresado a la vida. El asombro y la emoción inundaron el lugar. Muchos de los que estaban allí habían venido a llorar su muerte, pero ahora eran testigos de un milagro imposible. Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte. La noticia se esparció rápidamente por todo Betania y más allá. Muchos que antes dudaban ahora creían en Jesús, porque vieron con sus propios ojos lo que había hecho. Pero no todos estaban felices. Algunos corrieron a contarles a los líderes religiosos lo que había sucedido, y desde ese momento, los enemigos de Jesús comenzaron a buscar la forma de matarlo. Y desde ese día, la vida de Lázaro nunca volvió a ser la misma. Antes había sido un hombre querido en su pueblo, pero ahora era una prueba viviente del poder de Jesús. Cada vez que caminaba por las calles de Betania, la gente susurraba sobre él: «Ese es el hombre que Jesús resucitó». Algunos se acercaban para escuchar su historia, otros simplemente lo miraban con asombro. Marta y María también fueron transformadas. Habían pasado de la tristeza más profunda a la alegría más grande. Ahora sabían que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino que era la fuente misma de la vida. Lo que antes creían solo como una enseñanza, ahora lo habían visto con sus propios ojos. Jesús es la resurrección y la vida. Este milagro dejó una marca en todos los que lo presenciaron. Algunos, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él y se convirtieron en sus seguidores. Pero otros, en su orgullo, se resistieron a la verdad. Los líderes religiosos, al escuchar lo sucedido, comenzaron a tramar un plan para arrestar a Jesús. Sabían que si más personas creían en él, perderían su poder. Pero no entendían que ningún plan humano podía detener lo que Dios ya había determinado. La historia de la resurrección de Lázaro nos deja una lección poderosa. Primero, nos muestra que Dios siempre tiene el control, aun cuando parece que todo está perdido. Marta y María pensaban que Jesús había llegado demasiado tarde, pero para Dios nunca es tarde. Su tiempo es perfecto. Y aunque no entendamos sus planes, siempre podemos confiar en Él. También aprendemos que Jesús es la resurrección y la vida. Él no solo tiene poder para sanar, sino que puede dar vida a lo que parece muerto. No solo revivió a Lázaro, sino que a través de su propia muerte y resurrección, nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. Por último, esta historia nos desafía a confiar en Dios incluso en los momentos de dolor. Marta y María tuvieron que esperar y confiar en Jesús aunque su hermano ya había muerto. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles, pero si creemos en Jesús, veremos su gloria en nuestra vida. Jesús sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace tantos años: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá».
¿Crees esto? En este compilado, exploramos 3 emocionantes relatos de la Biblia que nos enseñan sobre la obediencia, el valor y la fidelidad a Dios. Desde los desafíos tras la caída de Jericó, hasta el liderazgo inspirador de Débora y el pacto renovado de Josué con Israel, estas historias nos muestran cómo Dios guía y corrige a su pueblo para cumplir su propósito eterno. La desobediencia de Acán y el castigo de Dios después de Jericó. Tras la gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel enfrentó una difícil lección sobre la obediencia. Acán desobedeció a Dios al tomar bienes prohibidos, trayendo consecuencias graves para todo el campamento. Esta historia nos enseña la importancia de seguir las instrucciones de Dios con fidelidad, recordando que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. Débora, la jueza valiente que lideró a Israel contra los cananeos. En tiempos de opresión, Dios levantó a Débora, una mujer sabia y valiente, como jueza y líder de Israel. Junto a Barak, guiaron al pueblo hacia una victoria milagrosa contra los cananeos, demostrando que Dios puede usar a cualquier persona que confíe plenamente en Él. Su historia nos inspira a ser valientes y obedientes, incluso frente a grandes desafíos. El pacto de Josué con Israel. Yo y mi casa serviremos al Señor. Al final de su vida, Josué reunió al pueblo para renovar el pacto con Dios, recordándoles todo lo que Él había hecho por ellos. En un momento solemne, Josué proclamó: «Yo y mi casa serviremos al Señor», llamando a Israel a vivir en fidelidad y obediencia. Esta historia nos invita a elegir cada día servir a Dios con todo nuestro corazón. Acompáñanos en este recorrido lleno de enseñanzas sobre la fe, el liderazgo y la obediencia a Dios. Estas historias nos muestran que, incluso en los momentos más difíciles, su amor y su plan siempre prevalecen. Érase una vez, el pueblo de Israel vivía el entusiasmo y la satisfacción tras la gran victoria en Jericó. Habían visto cómo las murallas impenetrables caían al suelo por el poder de Dios. Era un momento de celebración, pero también de profunda reverencia. Dios les había dado instrucciones claras durante la conquista. Todo lo que había en Jericó debía ser consagrado a Él, y nadie debía tomar nada para sí mismo. La ciudad y sus tesoros eran una ofrenda al Señor, como el primer fruto de la tierra prometida. Todos los días el pueblo continuaba avanzando en su misión de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Su siguiente objetivo era Hai, una pequeña ciudad que parecía fácil de tomar en comparación con Jericó. Josué, confiado en el éxito reciente, envió espías para evaluar la situación. Los espías regresaron con un informe alentador. No es necesario enviar a todo el ejército. Hai es pequeña. Basta con 2 o 3.000 hombres. Josué, confiando en este informe, envió hacia un pequeño contingente a la batalla, mientras el resto del pueblo permanecía en el campamento. Pero algo terrible sucedió. Los hombres de Hai salieron a enfrentarse al ejército de Israel, y en lugar de ganar, los israelitas fueron derrotados. 36 hombres murieron, y el resto huyó, perseguidos por los hombres de Hai. Esta derrota sacudió al pueblo. ¿Cómo era posible que hubieran triunfado en Jericó y ahora hubieran fracasado contra una ciudad pequeña? La confianza del pueblo se transformó en miedo, y sus corazones se llenaron de dudas. Josué, devastado por lo ocurrido, se postró delante del arca del pacto junto con los ancianos de Israel. Rasgaron sus ropas, se cubrieron de polvo y clamaron a Dios: ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán para ser derrotados? ¿Qué dirán las naciones cuando vean esto? Era un momento de profunda confusión y dolor, hasta que un día Dios respondió al clamor de Josué
y le reveló la razón de su derrota. Dios le dijo que Israel había pecado. Alguien había tomado lo que debía ser consagrado a él. Esto no solo era un acto de desobediencia, sino también una traición que había contaminado a toda la comunidad. Por esta razón, Dios no podía estar con ellos ni darles la victoria mientras el pecado no fuera eliminado del campamento. Dios instruyó a Josué a reunir a todo el pueblo y llevar a cabo un proceso para identificar al culpable. Josué obedeció de inmediato. Al día siguiente, convocó a todas las tribus de Israel y mediante un proceso dirigido por Dios, la tribu de Judá fue seleccionada. Luego, se seleccionó el clan de Zera, después la familia de Zabdi, y finalmente se señaló a Acán, hijo de Carmi. Cuando Acán fue identificado, Josué lo confrontó delante de todo el pueblo y le pidió que confesara su pecado. Acán, atrapado, admitió lo que había hecho. Contó cómo había visto un hermoso manto babilónico, plata y una barra de oro entre los despojos de Jericó, y los había tomado para sí. Había escondido estos objetos bajo tierra en su tienda, pensando que nadie lo descubriría. Josué inmediatamente envió hombres a la tienda de Acán, y allí encontraron los objetos tal como él había desprotegida. En el momento señalado, Josué levantó su lanza como señal, y el grupo escondido entró en Gai y prendió fuego a la ciudad. Los hombres de Gai, al ver el humo, intentaron regresar, pero quedaron atrapados entre los dos grupos de israelitas. Fueron completamente derrotados y la ciudad fue destruida. Después de la victoria, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés. Allí ofrecieron sacrificios y leyeron en voz alta toda la ley de Dios al pueblo, recordándoles la importancia de vivir en obediencia. Este momento marcó un nuevo comienzo para Israel, renovando su compromiso con Dios. Y desde ese día, el pueblo de Israel comprendió la gravedad de la desobediencia y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino en toda la comunidad.
La derrota en Jai fue un recordatorio de que no podían confiar en sus propias fuerzas ni ignorar los mandatos de Dios. Sin embargo, la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo cuando se arrepienten y eliminan el pecado de sus vidas. El valle de Acor quedó como un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Aunque había sido un lugar de juicio, representaba la oportunidad de comenzar de nuevo en obediencia a Dios. El pueblo avanzó con renovada fe, sabiendo que solo podían conquistar la tierra prometida si permanecían fieles a su pacto. La historia de Acán y Jai nos enseña que ningún pecado está oculto para Dios. Incluso cuando creemos que nuestras acciones son privadas, todo está expuesto delante de Él. La desobediencia de Acán afectó no solo a él, sino a toda la comunidad, mostrando que nuestras decisiones personales tienen un impacto colectivo. Sin embargo, también aprendemos que Dios es fiel para restaurar cuando hay arrepentimiento y corrección. La derrota en Jai fue una lección dolorosa, pero la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a dar segundas oportunidades a su pueblo cuando regresan a Él. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos ocultando o que necesita ser corregido? Al igual que Israel, debemos eliminar el pecado y caminar en fidelidad para experimentar las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros. Érase una vez, en una época en la que el pueblo de Israel se encontraba atrapado en un ciclo constante de desobediencia, opresión y liberación. Después de la muerte de Josué, Israel había olvidado los mandamientos de Dios. En lugar de permanecer fieles al Señor, adoptaron las costumbres y los ídolos de las naciones vecinas, alejándose de la relación que habían tenido con Él. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permitió que sus enemigos los oprimieran. Uno de los opresores más crueles fue Jabín, el rey de Canaán, quien gobernaba desde la ciudad fortificada de Hazor. Jabín tenía un comandante poderoso, Sísara, que lideraba un ejército temido por su fuerza y sus 900 carros de hierro, una tecnología avanzada que daba una gran ventaja en la guerra. Durante 20 largos años, Jabín y Sísara sometieron a Israel con mano dura. Todos los días los israelitas vivían en desesperación y sufrimiento bajo el yugo de sus opresores. Pero finalmente, el pueblo clamó a Dios pidiendo ayuda. En respuesta a su clamor, Dios levantó a una mujer extraordinaria llamada Débora para liderarlos. Débora no era una líder común, era profetisa y jueza, una combinación única en ese tiempo. Su sabiduría y cercanía con Dios la hicieron una guía confiable para el pueblo. Débora juzgaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Desde allí, las personas venían a presentarle sus problemas y buscar su consejo. Pero su misión no se limitaba a resolver disputas. También era una líder espiritual que ayudaba al pueblo a volver a Dios. Fue en este contexto que Dios le habló a Débora y le encomendó una misión crucial para liberar a Israel de la opresión de Jabín y Sísara, hasta que un día Débora recibió instrucciones específicas de Dios. Le ordenó que llamara a un hombre llamado Barak, un líder de la tribu de Neftalí, para que encabezara el ejército de Israel. Barak era un hombre valiente, pero dudaba en actuar sin la dirección de alguien como Débora, cuya fe en Dios era inquebrantable. Cuando Barak llegó, Débora le transmitió el mensaje del Señor. Reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llévalos al monte Tabor. Allí, Dios hará que Sísara, su ejército y sus carros vayan al río Cisón y los entregará en tus manos. Era una promesa clara de victoria, pero también requería fe. Barak
Consciente de la magnitud del desafío, respondió con una condición. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aunque confiaba en el mensaje de Débora, necesitaba su presencia para tener valor. Débora accedió, pero le advirtió: iré contigo, pero el honor de esta victoria no será tuyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Con Débora a su lado, Barak reunió a 10.000 hombres y marchó hacia el monte Tabor, esperando el momento indicado por Dios para enfrentarse al ejército de Sísara. Mientras tanto, Sísara movilizó sus tropas y sus poderosos carros hacia el río Cisón, confiando plenamente en su superioridad militar. Y por eso, cuando el ejército de Sísara llegó al río, Débora le dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Inspirado por sus palabras, Barak lideró a su ejército en un ataque contra los cananeos. Aunque Sísara contaba con sus carros de hierro y un ejército bien armado, Dios intervino de manera milagrosa. De repente, una gran tormenta cayó sobre la región. Glorificaba a Dios y reconocía su intervención en la batalla. En el cántico, Débora destacó el coraje de los líderes y el pueblo que respondieron al llamado del Señor. También elogió la valentía
cuando obedecen su voluntad. Érase una vez, el pueblo de Israel avanzaba victorioso en la tierra prometida. Habían conquistado Jericó, Ai y varias otras ciudades, con la ayuda y dirección de Dios. Sin embargo, aún quedaban muchos pueblos en la región que temían a Israel y su Dios. Entre ellos estaban los gabaonitas, quienes al escuchar cómo Israel derrotó a Jericó y a Ai, idearon un plan para protegerse. Todos los días los gabaonitas se preocupaban más por la amenaza que representaban los israelitas. Sabían que Dios había ordenado al pueblo de Israel destruir a todas las naciones de Canaán. Para salvarse, decidieron engañar a Josué y a los líderes de Israel. Se vistieron con ropas viejas, zapatos gastados y llevaron provisiones en mal estado para aparentar que venían de una tierra lejana. Se presentaron ante Josué y dijeron: «Venimos de un lugar muy lejano. Haz un pacto con nosotros para que no nos destruyas». Los líderes de Israel, impresionados por su apariencia y por lo que decían, no consultaron al Señor antes de responder. Creyendo que los gabaonitas venían de lejos, hicieron un pacto con ellos y juraron no hacerles daño. Sin embargo, al cabo de 3 días, los israelitas descubrieron la verdad. Los gabaonitas eran sus vecinos, viviendo muy cerca de ellos. Esto puso en aprietos a Josué y a los líderes, pues no podían romper su juramento sin desobedecer a Dios, hasta que un día las naciones vecinas se enteraron de que los gabaonitas habían hecho un pacto con Israel y decidieron atacar a Gabaón. Los reyes amorreos unieron fuerzas y marcharon separados. Con la tierra dividida, Josué también estableció ciudades de refugio, lugares donde aquellos que hubieran cometido un homicidio accidental podían encontrar protección hasta ser juzgados. Además, se designaron ciudades para los levitas, quienes no recibieron tierras como las demás tribus, pero fueron asignados para servir en el culto a Dios y enseñar la ley al pueblo.
hasta que finalmente Josué, ya anciano, y sabiendo que su tiempo como líder estaba por terminar, reunió a todo el pueblo de Israel en Siquem. Allí les dio un discurso solemne y emotivo, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos desde que sacó a sus antepasados de Egipto. Les habló de las victorias que habían recibido, no por su propia fuerza, sino porque Dios había peleado por ellos. Josué les dijo con firmeza que debían decidir a quién servirían. Podían elegir servir a los dioses de los pueblos vecinos o comprometerse completamente con el Señor, quien los había liberado y dado la tierra prometida. Fue en este momento que Josué pronunció sus famosas palabras: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Su declaración fue un ejemplo para todo Israel, marcando la importancia de tomar una decisión clara y firme en cuanto a su fe. El pueblo respondió con entusiasmo, prometiendo que ellos también servirían al Señor y guardarían su pacto. Josué, entonces, renovó el pacto entre Dios e Israel, estableciendo reglas claras para que no se apartaran de los caminos del Señor. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y colocó una gran piedra como testigo del pacto, recordándoles que esta piedra sería un símbolo de su compromiso de obedecer al Señor. Y desde ese día, Israel se comprometió a servir al Señor y a cumplir el pacto que había renovado con Josué. Este momento marcó el final de la vida de Josué como líder. Poco después, Josué murió a los 110 años, habiendo cumplido fielmente su misión de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Fue enterrado en su herencia, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín. La generación que había conocido a Josué y visto las maravillas de Dios, permaneció fiel al Señor. Sin embargo, Josué también les había advertido sobre el peligro de olvidarse de Dios y caer en la idolatría. La piedra que colocó en Siquem permaneció como un recordatorio constante de su promesa de servir al Señor. La historia de Josué concluye con un legado de obediencia y fidelidad, pero también con una advertencia. El compromiso con Dios no puede ser superficial ni temporal. Israel prosperaría mientras permanecieran firmes en su pacto, pero caerían si se apartaban del Señor. La historia de Josué nos desafía a reflexionar sobre la importancia de elegir a quién serviremos en nuestras vidas. Al igual que Israel, enfrentamos la decisión de comprometernos con Dios o seguir los caminos del mundo. La declaración de Josué, «Yo y mi casa serviremos al Señor», es un recordatorio de que la fe no es solo individual, sino que debe influir en nuestras familias y en todos los aspectos de nuestra vida. Además, aprendemos que la obediencia y la confianza en Dios traen bendición y victoria. Cada conquista de Israel fue un testimonio del poder de Dios, pero también una llamada a permanecer fieles. La renovación del pacto en Siquem muestra que el compromiso con Dios no es algo que se hace una vez y se olvida, sino algo que debe renovarse constantemente a medida que enfrentamos nuevos desafíos. Finalmente, esta historia nos invita a examinar nuestro propio compromiso. ¿Estamos dispuestos a decir con convicción, «Yo y mi casa serviremos al Señor»? ¿Estamos renovando nuestro pacto con Dios y permaneciendo fieles a su palabra en un mundo lleno de distracciones y tentaciones? Josué nos deja un legado de fidelidad y liderazgo, pero sobre todo, una invitación a elegir a Dios cada día.